Hello, welcome, hola, bienvenidos. En este video les voy a explicar las tareas del mes de noviembre para séptimo grado. Teníamos en la primera actividad unas imágenes, ¿sí? Como pueden ver aquí, esta donde choca un auto, acá un señor le agarra la corriente. Este señor cuenta que tuvo un accidente esquiando. Bueno, todas estas imágenes representan ciertos accidentes, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá abajo tengo una nube de palabras, las cuales yo voy a ir agregando a las imágenes. Dice, etiqueta los gráficos con el siguiente vocabulario. Tree, por ejemplo, que significa árbol. Accident, accidente. Y car, auto. Entonces yo voy a ir colocando las palabras donde yo crea que corresponden con ciertas imágenes. Por ejemplo, acá puedo poner tree, también puedo poner car y accident, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no sé el significado de las palabras? Puedo googlearlas o utilizar un diccionario bilingüe para hacer esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, busquemos otra palabra, reporter. Reporter es reportero. ¿En qué imagen veo un reportero yo? En esta. Entonces acá es donde yo voy a escribir reporter. Cada imagen va a tener un grupo de palabras, ¿sí? Una vez que hice eso, dice create short conversations about the above situations using the vocabulary. Crea diálogos cortos sobre las situaciones usando el vocabulario de arriba y trata de expandirte. Puedes usar un diccionario o Google. Por ejemplo, yo acá me está dando un ejemplo de cómo debo hacer el pequeño diálogo. What happened in picture 1? ¿Qué pasó en la figura 1, en el dibujo 1? O puedo poner how did the accident happen? ¿Cómo fue el accidente? Y luego en la segunda parte voy a describir lo que pasó. The car crashed into a tree. El auto se estrelló en un árbol, ¿sí? Puedo después preguntar, was anyone hurt? ¿Había alguien herido? O puedo preguntar, what happened afterwards? Afterwards significa después. ¿Qué pasó después? O, ¿salió alguien herido? No. The driver was okay. No, el conductor estaba bien. O sí, alguien salió herido y tiene el brazo enyesado, por ejemplo, como en esta figura, brazo y piernas enyesados, ¿sí? Luego vamos a completar esta actividad utilizando verbos irregulares. En este link les dejé todos los verbos irregulares, ¿sí? Una lista de verbos irregulares para que vayamos buscando. Por ejemplo, dice Daisy, some chocolates to the birthday party. Daisy, algunos chocolates a la fiesta de cumpleaños. Y entre paréntesis tengo el verbo traer. Entonces, Daisy traer algunos chocolates, ¿sí? Pero yo no puedo poner traer, tengo que poner trajo en pasado. Recuerden que estamos hablando de pasado. ¿Cómo se dice traer en pasado? Bueno, accedo al link y voy a buscar la palabra y su correspondiente pasado, ¿sí? Si yo voy a este link, a ver, ahora les voy a mostrar. Voy a entrar al link y voy a buscar bring, ¿sí? Voy a buscar el verbo bring. El verbo bring, voy a escribir entre este paréntesis. Voy a escribir el verbo en pasado. Brought. Daisy brought some chocolates to the birthday party. Y lo mismo voy a hacer con todos los verbos que tengo acá. La siguiente actividad es acerca de la contaminación, pollution. Y vamos a ver the causes of pollution, las causas de la contaminación. Tenemos un pequeño gráfico donde nos va a mostrar diferentes cosas que contaminan el planeta. Por ejemplo, smoking, ¿sí? Que es fumar, logging, tala de árboles, oil spill, derramamiento de petróleo,
forests, incendios forestales, etc. Yo voy a ver la palabra, el dibujo y voy a sacar la conclusión de qué tipo de contaminación es. Si yo tengo dudas, voy a utilizar el diccionario. ¿Sí? En esta unidad nos vamos a apoyar mucho en el uso de diccionario o también en el uso de Google y del traductor. ¿Sí? Vamos a crear un glosario, que es crear, no es el vocabulario, un glosario es donde yo explico, doy un significado a la palabra, pero también explico por qué creo que es causa de contaminación, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre el uso de much y many. Much is used with uncountable nouns, o sea que much es usado con sustantivos incontables. It is mainly used in negative and interrogative clauses. Es usado mayormente en oraciones negativas e interrogativas. Y many, en cambio, es usado with countable nouns, o sea, con sustantivos contables, que puedo contar con mis deditos. It is mainly used in question, affirmative, sentence, and negation. Bueno, puedo utilizar en todo tipo de oraciones. ¿Sí? Por ejemplo, how much money have you got? ¿Cuánto dinero tienes? Y acá yo tengo que responder en forma general. ¿Sí? Una apreciación. Mucho, poco, nada. ¿Sí? Acá me pregunta, ¿cuánto dinero tienes? En este ejemplo dice, I don't have many friends. No tengo muchos amigos. ¿Sí? Y ahí tenemos un pequeño tip. Que esto se va a traducir como mucho. En cambio, many se va a traducir como muchos. ¿Sí? Porque este es muchos, yo puedo contar. I don't have many friends. No tengo muchos amigos. Tengo solo 2, solo 3, solo 4. Doy un número específico. Acá vamos a completar con how much o how many, que significa cuánto o cuántos. ¿Sí? Y les doy un tip. Siempre que yo tenga un sustantivo que tenga plural, significa que puedo contar. O sea que tengo que utilizar many. Cuando yo tengo un sustantivo que habla en general, no. En el caso de factories, plastic bottles, batteries, todo están en plural. ¿Sí? Lo que significa que yo puedo contar con mis deditos y por ende voy a utilizar many en esos casos. En cambio, en esta pregunta que dice how pollution is in the air, ¿cuánta contaminación hay en el aire? ¿Puedo contar con mis dedos la contaminación que hay en el aire? No, pero me puedo dar una idea. Mucho, poco. Entonces yo voy a poner how much. ¿Sí? Porque si bien no la puedo contar, yo me estoy dando una idea general de cuánto puede haber. ¿Sí? Esto es incontable. La siguiente tarea es el presente continuo, donde yo voy a tener una estructura, donde tengo un sujeto, después le va a seguir el verbo to be, o sea, is, am o are, pero los tres acá no, uno de ellos, solamente que va a ser el que corresponda con el sujeto que esté delante mío. Y luego voy a tener un verbo que va a tener la forma ing al final, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo yo tengo he de sujeto, o sea, él. A he le corresponde is, am o are. A he le corresponde is. ¿Sí? Por eso es que la palabra, el verbo que sigue es is. Y después voy a tener un sustantivo, otro verbo, que es el verbo play, jugar. Pero, como pueden ver ahí, el verbo play tiene agregado ing. Porque acá está diciendo, él está jugando al fútbol. ¿Sí? Esta terminación ing le da a mis verbos la terminación ando o endo en castellano. Jugando, corriendo, saliendo, estudiando. ¿Sí? Cuando yo voy a negar, simplemente voy a agregar la partícula not entre el verbo to be y el verbo que tiene ing.
Y acá, por ejemplo, voy a decir he's not playing football. Él no está jugando al fútbol. Y cuando yo quiera preguntar, voy a trasladar el verbo to be al primer lugar de la oración. Is he playing football? ¿Sí? Y me va a quedar primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing. ¿Sí? ¿Para qué usamos esto? Para describir acciones que están pasando en el momento, para hablar de acciones que ya planeé con antelación, para hablar de situaciones que cambian constantemente y para expresar el tiempo en el momento que estoy hablando. ¿Sí? Acá estoy diciendo he's playing football now. Él está jugando al fútbol ahora. He's watching movie with his friend next Sunday. Él va a ver una película con su amigo el próximo domingo. Y cuando yo voy a hablar sobre acciones que planeé, que tengo un plan o una cita, voy a traducir como va a. Mi mamá va a ir al médico el lunes. O yo voy a ir al médico, al dentista, el jueves. ¿Sí? Acá dice, the climate is getting hotter each year. El clima se está volviendo más caluroso cada año. O we are performing our duty at the moment. Estamos haciendo nuestro deber en este momento. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente actividad? Vamos a etiquetar cada imagen usando el presente continuo, como en el ejemplo. Esta oración en realidad se refiere a la imagen que está aquí, solamente que la edición se me corrió, ¿sí? Donde yo estoy diciendo glaciers are melting. Los glaciares se están derritiendo. En esta imagen podemos decir la nieve se está derritiendo, los ositos están perdiendo su hábitat, por ejemplo. Pero, ¿qué tiene que tener la oración? El uso del continuo. Por ejemplo, si yo pongo bears, o mejor dicho vamos a poner polar bears, los osos polares, are losing their habitats. Están perdiendo su hábitat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nieve se está derritiendo. Esa es otra oración que yo también puedo poner, o puedo poner the poles are melting. ¿Sí? Los polos se están derritiendo, se refiere al hielo que hay en los polos. Lo que voy a hacer es describir estas oraciones usando el presente continuo. ¿Sí? Acá tengo otra imagen donde vemos una tortuguita que tiene atado algo de plástico. Entonces podemos poner los mares se están contaminando, los animales están muriendo. Acá podemos poner la gente está tirando mucha basura en los ríos. Se están talando muchos árboles. Todo lo que yo describa en la imagen tiene que ser usando el verbo del presente continuo. ¿Sí? ¿Necesito ayuda para hacer esto? Sí. Necesito conocer, estudiar bien este cuadro del presente continuo y también puede ser que necesite un diccionario. Finalmente, la última tarea es acerca de reduce, recycle, reuse. Reducir, reciclar, reusar. ¿Qué significa? Reducir basura que consumo, reciclar lo que ya consumí y reusar algunas cosas. ¿Sí? Hay cosas que se pueden reusar, otras que se pueden reciclar. Entonces, en el siguiente cuadro voy a cortar, pegar y clasificar. Si no puedo cortar, puedo dibujar acá lo que puedo reducir, reduce, lo que puedo reciclar, recycle, y lo que puedo reusar, reuse. Hay cosas que quizás pueda reusar, pero no reciclar, y cosas que pueda reducir, pero no reciclar. Entonces voy a dibujar quizás algunas cosas repetidas en alguna de las columnas. ¿Sí? Y eso sería toda la actividad de noviembre para séptimo grado. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.